Buenos días, en la clase de hoy vamos a resolver un problema haciendo uso del teorema de Steiner. En este caso nos indican que tenemos una superficie de 9 centímetros cuadrados, no nos indican la forma, pero tampoco nos hace falta, cuyo centroide está situado en el punto C, cuyas coordenadas son 1, menos 2. Nos dan los momentos de inercia de dicha superficie con respecto al origen de coordenadas O y nos piden que calculemos los momentos de inercia respecto al eje X y al eje Y y el producto de inercia respecto a un nuevo sistema de referencia O', cuyas coordenadas con respecto al origen son 3, menos 1. Para poder calcular estos momentos de inercia necesitamos utilizar el teorema de Steiner, que nos dice que el momento de inercia con respecto a un eje es igual al momento de inercia con respecto a un eje paralelo al primero que pasa por el centroide, más el producto del área por la distancia al cuadrado. El teorema de Steiner es sencillo de utilizar, el problema está en identificar estas distancias adecuadamente. Esas distancias son las coordenadas del centroide en el sistema de referencia en el que estemos calculando el nuevo momento. Vamos a ir aplicándolo. Queremos el momento de inercia con respecto al eje X en el sistema de referencia O'. Para ello necesitamos, en primer lugar, el momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centroide. Ese no lo tenemos. Lo vamos a calcular a partir del que nos da el enunciado. Lo tenemos aquí abajo. El momento de inercia con respecto al origen de coordenadas es igual al momento de inercia con respecto al centroide más el área por la distancia al cuadrado. Vamos a ver que entonces el momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centroide es igual al momento de inercia respecto al eje X en el origen, que nos lo da el enunciado, menos, pasamos restando este término, el área, 9 centímetros cuadrados, por esta distancia. Y esta distancia es la distancia entre los ejes, es decir, el eje X lo queremos desplazar, por así decirlo, entre el centro de masa, el centroide de nuestra superficie y el origen de coordenadas. Esa distancia, por tanto, será en Y, es lo que desplazamos el eje X. Como he dicho antes, son las coordenadas de C en O, es decir, menos 2 al cuadrado. Esto nos da un momento de inercia de 180 centímetros a la cuarta que sustituimos en la primera expresión. De manera que el momento de inercia con respecto al eje X en el sistema de referencia O' es igual al momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centroide, 180 centímetros a la cuarta, más el área por esta distancia en Y entre los dos ejes. Son las coordenadas de C en O', es menos 1 al cuadrado, lo cual da 189 centímetros a la cuarta. Vamos a proceder del mismo modo con los momentos de inercia respecto al eje Y. Primero despejamos el momento de inercia con respecto al eje Y que pasa por el centroide, haciendo uso del que nos da en el enunciado, 54, menos, pasamos restando este término, 9 por. Y ahora de nuevo las coordenadas de C en O, pero la distancia en X, que es lo que movemos el eje Y, en este caso 1 al cuadrado. Esto nos da un momento de inercia de 45 centímetros a la cuarta. Lo sustituimos en la expresión y obtenemos que el momento de inercia respecto al eje Y que pasa por O' es igual a 45 más el área por la distancia que movemos el eje Y. Las coordenadas de C en O' serían menos 1, menos 2 al cuadrado también y obtenemos 81 centímetros a la cuarta. Estos son los momentos de inercia que nos piden en cada uno de los apartados. Ahora vamos a calcular el producto de inercia. En el apartado A y en el apartado B, el signo no era importante porque al estar elevado al cuadrado iba a quedar siempre positivo. Aquí no, para el producto de inercia tenemos que multiplicar, por eso puede ser positivo o negativo, como en el caso que nos da el enunciado. Bueno, vamos a proceder del mismo modo. El producto de inercia
xi en el centro de masa es igual al producto de inercia que nos da el enunciado menos el área por la coordenada de C en el sistema de referencia O. Hemos dicho que es 1 por la coordenada I de C en el sistema de referencia O, menos 2. Esto da un momento de inercia de menos 36 centímetros a la cuarta. Un producto de inercia. Lo sustituimos en esta expresión y obtenemos que el producto de inercia en el sistema de referencia O' es igual a menos 36 más el área por, y estas distancias son las coordenadas de C en O', es decir, menos 1 y menos 2, menos 1 en esta dirección y menos 2 en esta dirección. Esto da un momento de inercia de menos 18 centímetros a la cuarta. De este modo, haciendo uso del teorema de Steiner, hemos pasado de los momentos de inercia en el sistema de referencia O, que son los que nos daba el enunciado, a los momentos y al producto de inercia en el sistema de referencia O', que es lo que nos pedía. Espero que se haya entendido bien y nos vemos en la próxima clase.